Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor por poder continuar con este estudio del libro de los Hechos. Antes que todo, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por permitirnos orar, por permitirnos estudiar tu palabra, por permitirnos estar en comunión, en un espíritu, por medio de ti, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo, por todas las bendiciones recibidas. Dios mío, a ti sea la gloria por todo. Ayúdanos a entender este estudio y también a ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos queridos, felices, contentos, alegres de poder compartir con ustedes nuevamente en este estudio de la palabra del Señor. Antes de comenzar, quiero saludar a los hermanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. De todos estos países de América, estamos en contacto con hermanos de cada uno de esos países. Nos han escrito, les hemos escrito, así que ha sido una tremenda bendición. Nosotros tenemos un canal cristiano que se llama cristianos.verdaderos7. También tenemos una fanpage. Usted nos puede ubicar con el mismo nombre, cristianos.verdaderos7. Y un Facebook que se llama Jesús Salvador Eterno. Nos estamos comunicando con los hermanos de diferentes lugares del mundo, incluso también Europa y otros lugares, Australia también. Así que esperamos, mis hermanos, que usted también pueda seguir comunicándose con nosotros. Esperamos que así sea. Así que, hermanos queridos, muy felices por el contacto, por el recibimiento que hemos tenido de parte de ustedes. Hermanos queridos, no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, cristianos.verdaderos7. cristianos.verdaderos7. Tenemos, aparte del estudio del libro de los Hechos, tenemos también resúmenes doctrinales. Por ejemplo, doctrina de la Biblia. Qué interesante saber el fundamento que nosotros tenemos sobre la Biblia. La doctrina de Dios o teología propia. La doctrina de Cristo. También estamos viendo y hemos visto la doctrina del Espíritu Santo. Así que, hermanos queridos, no dude en visitarnos, suscribirse a nuestro canal. También, por favor, contáctenos a través de la fanpage cristianos.verdaderos7. Queremos estar en contacto con usted. Ha sido de una tremenda bendición. ¿Y qué le parece si vamos a la palabra del Señor? Bien, entonces, Hechos capítulo 11. Vamos, mi hermano, a tomar la Biblia. Por favor, vaya a buscar su Biblia. Recuerde que estamos utilizando la versión Reina Valera 1960. Y dice así el capítulo 1. Bueno, antes de entrar ahí, y podemos también conectarlo con el capítulo 10 o Hechos capítulo 10, el anterior. Solo vamos a leer el versículo 1. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Bien, y ahí tenemos que conectarnos con el capítulo 10. ¿Qué ocurrió ahí? Recuerde que Pedro había sido preparado por el Señor para este contacto, esta prédica a los gentiles. Hasta el capítulo 9, principalmente, lo que hacía la iglesia es predicarle a judíos, esencialmente a judíos. No así había sido abierto el entendimiento de los apóstoles ni de los discípulos en este sentido. Aun cuando en el capítulo 4 se menciona claramente, o en el capítulo 3, perdón, se menciona claramente que a través de Abraham, el versículo 25, sería bendita, o de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Luego, en este capítulo 10, Pedro tiene una visión de los animales inmundos y el Señor le pide que mate y come, y él dice que no. Dios abre su entendimiento por el Espíritu Santo y le hace entender que él no tiene que hacer acepción de personas. El centurión
había mandado a llamar Cornelio a Pedro para que le hablare, había recibido instrucciones. Cuando Pedro empieza a hablar y a declarar el evangelio de Jesucristo, cuando Pedro aún hablaba, esto dice en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces los fieles de la circuncisión, aquellos que habían acompañado a Pedro, quedaron sorprendidos, atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Bien, este es el contexto del capítulo 11 del libro de los Hechos. Y volvemos al texto ahí y dice, Hechos capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Bien, ¿dónde estaba el problema? Algunos hermanos que venían de Judea. Pedro había subido a Jerusalén. Y los que venían de Judea son los que tenían el problema. Recuerde que ellos no habían recibido la revelación de que también sobre los gentiles era derramado el Espíritu Santo. La experiencia la había tenido Pedro, ordenado por Dios. Entonces genera este problema. Si nosotros retrocedemos un poco, en el capítulo 10, versículo 28, Pedro declara al centurión y a quienes que les acompañaban lo siguiente, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Bien, es el mismo pensamiento que tenían los varones, los cristianos de Judea y probablemente también los de Jerusalén. No entendían esto y le reclaman. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Bien, le reclaman esto a Pedro. Y viene el relato, el versículo 4, mi hermano. Pedro empieza a relatar su experiencia ordenada por Dios y lo que había ocurrido. Bien, vamos al texto. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí la voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pedro relatando, hasta ese momento los judíos estaban totalmente de acuerdo con él, porque es lo que ellos pensaban, que no podían comer ninguna cosa inmunda. Esto estaba ordenado por Dios en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Dónde estaba esto? En Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14. Por lo tanto, afirmándose en la propia Biblia, pone una excusa para obedecer a Dios. Bien, y sigamos entonces con el relato. Vamos en el versículo 8. Dice así, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y vi, y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Bien, relata en el texto Pedro cosas que en el capítulo 10 no se dice. Por ejemplo, que son 6
los hermanos que le acompañaron. En el capítulo 10 dice que le acompañaron algunos de los hermanos, algunos en el versículo 23. Aquí detalla que son 6 personas que le acompañaron, hermanos. Bien, y seguimos en el versículo 13. ¿Quién nos contó? ¿Qué varón es este? Cornelio, el centurión, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces vuelve Pedro a darnos más información de la que dice el capítulo. Con esto se entiende de mejor forma la premura, el interés que tuvo Cornelio por invitar a sus amigos y a su familia a esta reunión. Recuerde que eso está en el capítulo 10, versículo 24 en adelante. Había mucha gente en el lugar. Claro, el ángel le había dicho que sería salvo él, Cornelio, y toda su casa. Entonces, al recibir esta noticia, tenía interés que no solo su casa, sino sus cercanos, sus más íntimos amigos, también escucharan de esto. Es maravillosa la palabra del Señor, mi hermano, mi hermana. Cómo está absolutamente interconectada o conectada. Nos va dando la información que necesitamos para entender lo que ocurrió en aquel tiempo. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, relata lo que ocurre en el capítulo 10, versículo 44. Dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como nosotros al principio. Mi hermano, si usted tiene un resaltador, un destacador, un lápiz, subraye esa frase. Subráyela, destáquela, márquela en su Biblia. Marque el 10:44 y el 11:15. Y si gusta usted también, hermano, pone unos números o citas y lo une a Hechos capítulo 2, versículo 3 o versículo 1 en adelante. Únalo. La clave de este pasaje, de este capítulo 10 o de esta sección de la Escritura en el capítulo 11, es que vino el Espíritu Santo sobre los gentiles. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De una manera distinta? ¿De una manera diferente a los judíos? No, mi hermano. Dice ahí: como sobre nosotros al principio. Y gloria a Dios por eso. Porque usted que es un gentil, yo que soy un gentil, recibimos el Espíritu Santo de Dios, igual que los judíos al principio, en Hechos capítulo 2. Como hemos dicho antes, el gran misterio, la iglesia, constituida por judíos y por gentiles. Esto lo podemos encontrar en la Escritura también, y lo mencionamos en el capítulo anterior o en el estudio anterior. Ahí en Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios capítulo 3, versículo 6. Mi hermano querido, qué tremenda bendición. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: ciertamente, o Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dios no hace acepción de personas. Gloria a Dios. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¡Qué enorme declaración de Pedro! ¿Cuántas veces somos nosotros los que estorbamos el mandato de Dios? ¿Cuántas veces somos nosotros que ponemos mandamientos de hombres? Dios tiene un plan. Dios
tiene estatutos, Dios tiene ordenanzas, Dios tiene trazado el camino a seguir. No lo estorbemos nosotros. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, ¿qué pasó? Callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Al escuchar el testimonio de Pedro de lo que Dios había hecho con el centurión, con los gentiles, dándole lo mismo que a los judíos, no tuvieron otra opción que glorificar al Eterno. Bien, mi hermano querido, qué aplicación para nuestra vida. Es que Dios obra de maneras maravillosas en distintos lados del mundo. No solo en nuestra iglesia, no solo en su iglesia, no solo en su congregación. Dios obra de maneras maravillosas. Yo en estos días he visto preciosas obras de Dios en la selva amazónica, en el Perú, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Costa Rica, en Panamá, en República Dominicana. Como ahí hombres de Dios, mujeres de Dios están alabando, adorando a Dios, predicando el Evangelio. A veces son 6 hermanos, otras veces 15. También he visto congregaciones enormes. 400 personas, 1000 personas más. Y Dios obrando ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Igual que los discípulos de ese tiempo, igual que los apóstoles. ¿Sabe qué? Entonces callemos y glorifiquemos a Dios. Dios está obrando. Dios está haciendo camino, está obrando, mi hermano. Gloria al Señor por eso. Solo un minuto para decir, mi hermano querido, ore por la obra de Dios en cada país, en cada lugar. Gloria al Señor por eso. Mi hermano, vamos a la siguiente sección de la Escritura. Dios obra de manera maravillosa. La primera sección, el informe de Pedro de lo ocurrido con el centurión, ahí en la iglesia en Jerusalén. Y viene la siguiente sección, que es la iglesia de Antioquía. Y esto es bien interesante y lo hemos estudiado de la siguiente manera. Y me gustaría que usted pudiera verlo de esta manera para entender cómo a veces Dios nos explica a través de la Biblia. Es igual que en su ordenador, en su computadora. Cuando usted se mete a una carpeta y hace doble clic y dentro de la carpeta hay otras carpetas y hace doble clic en la siguiente carpeta y ve que hay un contenido ahí. Y luego sale de esa carpeta y vuelve a la carpeta original. O como en su teléfono, su teléfono móvil. Cuando usted entra dentro de una aplicación y hay un contenido, luego sale de la aplicación y vuelve a su teléfono, a su escritorio. Es lo que ocurre en el versículo 19, en el capítulo 11. Esto se conecta, hermano querido, el versículo 19 con el capítulo 8 del libro de Hechos. Bien, dice ahí en el capítulo 8, por favor, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bien, dice el versículo 19. Ahora pues, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Ve, mi hermano querido, la escritura está conectada con ese pasaje. La persecución por causa de Esteban y su muerte. Dice ahí, por causa o con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra. En esos lugares no hablaron, sino solo a los judíos. ¿Se da cuenta? La revelación había sido abierta.
había sido abierta la bendición para los gentiles. Claro, Dios había usado a Pedro, pero los que iban arrancando producto de la persecución no habían recibido esa verdad. Hasta ahí. Pero mire el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones, ¿de dónde? De Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también ¿a quién? A los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Bien, quiero que se detenga. Acá es distinto. En otros capítulos, en el capítulo 6, cuando está la elección de los diáconos, 6 de Hechos, habla de los griegos, pero estos son judíos helenizados. En el capítulo 11, versículo 20, son griegos, literales, no judíos. Por eso dice, hablaron también, no solo a los judíos, también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Gloria a Dios. Se empieza a abrir la predicación. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Y qué ocurre? Las noticias empiezan a correr y empiezan a llegar a Jerusalén. Primero fue Pedro. Ahora esta noticia de la iglesia de Antioquía. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Yo en los estudios anteriores le pedí que ustedes pudieran subrayar algunas cosas importantes o a personas importantes que van a obrar o van a ser usadas por el Señor. Y vemos cómo aparece este varón Bernabé. En el capítulo 4, versículo 36, habla de Bernabé, que traducido es hijo de consolación, es un levita natural de Chipre. Y envían a este hombre a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Dice, versículo 23, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios que ocurrió, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Les pidió que cambiaran algo? No. ¿Les dio instrucciones adicionales? No. ¿Algo distinto hizo Bernabé? No, mi hermano. Porque la obra de Dios se estaba llevando tal cual como se estaba llevando en Jerusalén. Tal cual como había ocurrido con el centurión Cornelio. Bien, dice ahí, versículo 24, porque ¿qué era? Varón bueno, Bernabé, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Gloria a Dios. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Bien, hermano, recuerde que Bernabé jugó un rol muy importante cuando Saulo se convierte al Señor. En el capítulo 9, versículo 26, los creyentes de Jerusalén no querían juntarse con Saulo porque pensaban que era una estrategia de él para perseguirlos, para apresarlos. En el versículo 24 del capítulo 9, entonces Bernabé tomándolo lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Bernabé conocía a Saulo, lo había ayudado, y acá lo va a buscar. Fíjese ahí en el mapa que tiene en pantalla. Él fue una gran cantidad de kilómetros que recorrió para ir a buscar a Saulo. Y lo trajo a Antioquía. Desde Antioquía a Tarso. Y vuelve a Antioquía. Ahí pasó bastante tiempo. Mire, ¿y qué dice el versículo 26? Y se congregaron allí todo un año, estuvieron un año en la iglesia de Antioquía.
y enseñaron a mucha gente. ¿Quiénes? Bernabé y Saulo. Y mi hermano querido, tome un resaltador, un destacador, un lápiz y marque en su Biblia esto. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ese es nuestro nombre. ¿Usted sabe qué significa cristiano? Pequeños Cristos, imitadores de Cristo. Por primera vez se llamó cristianos en este lugar a los creyentes. Gloria a Dios por eso. Destáquelo, márquelo, cuéntele a su familia. Hermano querido, versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo o en tiempo de Claudio, más o menos, mi hermano, alrededor del año 46 después de Cristo. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Gloria al Señor. Los hermanos en Antioquía, preocupados de proveer para los hermanos que habitaban en Judea. Bien, no dice cuánto fue, no dice si fue dinero, si fueron especias, víveres, alimentos. No se sabe qué fue lo que enviaron, pero debe haber sido una cantidad interesante. Se preocupan de enviar a los hermanos de Judea. También es muy relevante que enviaron por mano de Bernabé y de Saulo. Si usted se fija hasta este momento en la Escritura, en el capítulo 11, primero se nombra a Bernabé y después a Saulo, quizás como un ayudante. Va en segundo lugar. Tercer elemento interesante, mi hermano querido, de esta porción de la Escritura, de esta sección del capítulo 11, es que la iglesia de Antioquía tiene un rol muy relevante, muy importante. Es mencionada de manera específica por la obra que Dios estaba haciendo en esa iglesia. Y es tan relevante, y lo vamos a ver más adelante en el mismo libro de Hechos, que fue la primera iglesia que envía a una obra misionera, que es la iglesia de Antioquía. Así que mi hermano querido, mi hermano amado, no olvide de estudiar su Biblia. Tome su escritura cada día. Sí, es cierto, tiene que hacer un devocional, pero también usted tiene que estudiar su Biblia. Bendiga su casa, enséñale a su esposa, enséñale a sus hijos. Madre, esposa, enséñale a sus hijos. Estudien su Biblia, mi hermano querido. No olvide también, ya estamos terminando, de poder suscribirse a nuestro canal Cristianos.verdaderos7. Cristianos.verdaderos7. Bien, usted va ahí donde está suscribir, marque eso, pinche ahí, haga clic, luego haga clic en la campana y cada vez que subamos un video aparecerá la notificación en su cuenta. Es importante también, mi hermano, para nosotros que podamos difundir la palabra del Señor, que usted copie este link y se lo envíe a sus hermanos de la iglesia, envíelo a sus vecinos, a su familia, para que también puedan escuchar y disfrutar de este estudio. Y por cierto, envíelo a su pastor para que él también pueda escuchar. Si tiene algún comentario que hacernos, escríbanos, hermanos. No hay ningún problema. Nosotros somos simples personas, así que necesitamos también de que usted nos escriba y nos diga si algo les gusta. Por favor, escríbanos de qué país, por favor, de qué país está escuchando estos mensajes. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la inmensa misericordia. Bendice a nuestros hermanos en todo el mundo que están contactándose con nosotros y que escuchan este mensaje. Bendice sus hogares, prospera sus vidas espirituales, ayúdalos a entender la Escritura, a estudiar en su casa, a hacer cultos en familia, reuniones familiares.
a servir en su casa, en su trabajo y en la iglesia. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por todo. En el nombre de Jesús.